Hola, voy a dar continuación a la lectura del libro Mitología Maya. El mito de la desaparición. Hay cosas que deben permanecer en silencio, porque son pocos los oídos capaces de entender la verdad. En este punto se mezcla la realidad con la ficción, lo moderno con lo antiguo, la historia con las leyendas y los hechos con la imaginación. El hecho es que la última gran civilización maya desapareció de la faz de la tierra de la noche a la mañana y que nadie sabe qué pasó con ellos, dónde están o a dónde fueron. Y aquí es donde un hecho real se funde con el mito y con la ficción. Las grandes civilizaciones maya tienen tres etapas bien diferenciadas: preclásico, clásico y posclásico, pero se sabe que pertenecen a una misma base cultural, por la lengua, los glifos, los conocimientos de técnicas y tecnologías en construcción y pulido de materiales como el alabastro, las cuentas y la forma de medir los ciclos en relación con la observación de los cielos y las estrellas. También hay cierta uniformidad en los mitos y leyendas, pero no así una religión unificadora, ya que tanto los dioses como las creencias varían de región a región y de una época a otra. En sus pictogramas y estelas reflejan buena parte de sus mitos y sus leyendas, pero hablan muy poco de guerras o de acciones bélicas, lo que durante mucho tiempo llevó a varios investigadores a pensar que se trataba de un pueblo completamente pacífico, elevado, puro y espiritual. Tampoco se habla mucho de los sacrificios humanos, que parecen más frecuentes tras la invasión tolteca, así como una forma de desprestigio perpetrada por la Iglesia. En la primera etapa, sus grandes urbes estuvieron asentadas en el sur de México. En la segunda etapa las construyeron sobre todo en Centroamérica y en la tercera etapa lo hicieron principalmente en la península yucateca del México actual. Todas estas zonas son selváticas y ricas en flora, fauna, agua y recursos naturales. Y sin embargo desarrollaron depuradas técnicas de agricultura para obtener maíz, cacao, henequén, frijol, chiles y especias. Alrededor de los cultivos de maíz producían hasta 60 variedades vegetales para su alimentación. La caza y la pesca eran abundantes, y no faltaban las aves de corral, la crianza de monos y de tortugas en semilibertad. Procesaban sal y miel, y tenían un amplio recetario de comida que perdura hasta nuestros días. Si bien es cierto que la sopa de tortuga y los sesos de mono han desaparecido del menú. En otras palabras, no pasaban hambre. Las sequías no existían, aunque en sus mitos las recogen como alguno de los males y sufrimientos que pasaron en otras tierras. Lo mismo que las grandes inundaciones, pues contaban con un buen sistema de drenaje cuando aparecía un huracán. De vez en cuando tenían conflictos y entraban en guerra, pero ninguno de ellos llegaba a la destrucción total. Y tampoco parece que hayan tenido mucho afán de conquista, ya que se aliaban con las ciudades vecinas a través del matrimonio y por intereses comunes. No practicaban la esclavitud y aunque había grandes diferencias sociales, pagaban a sus trabajadores, normalmente habitantes de los pueblos mayenses sin civilizar, y procuraban que a niños, ancianos y enfermos no les faltara cuidados y alimento. Contaban con centros de estudio y de formación en diferentes áreas productivas, con lo que un maya bien preparado podía optar a una movilidad social ascendente, aunque era muy raro, pero no imposible, que pudiera rebasar los límites de la élite al carecer del linaje pertinente. Las élites eran muy celosas de su progenie, por lo que los matrimonios entre hermanos, madres e hijos, primos hermanos o padres e hijas eran habituales y a menudo copiados por clases sociales de niveles más bajos.
e incluso por pueblos mayenses que veían en esas prácticas una manera de mantener la unión familiar y los derechos legítimos de la herencia. Contaban con un comercio interno muy activo y productivo, por lo que no practicaban el comercio externo con ánimo y regularidad, aunque no estaba vetado ni su comercio interno protegido. Tributaban a los gobernantes racionalmente y repartían los excedentes entre los más necesitados, o los intercambiaban por otros bienes. No tenían moneda propiamente dicha, pero sí intercambio simbólico de semillas y otros bienes no perecederos. Los metales y las piedras preciosas entraron en este renglón hasta el periodo clásico tardío, entre las clases sociales mejor acomodadas. En pocas palabras, hicieron una buena gestión de su riqueza. Quizá no era una sociedad idílica, porque las clases trabajadoras y pobres eran mucho más amplias y numerosas que las bienestantes, pero todos gozaban de derechos, protección y bienestar social. Según sus mitos y leyendas, los conflictos más grandes emergían del poder y del amor, que se oponían a la honestidad y a la responsabilidad respectivamente, y que tenían la capacidad de arrasar con ciudades enteras. Los excesos del poder y los excesos del amor rompían y corrompían el orden establecido, provocaban celos y traiciones, codicias y ambiciones, venganzas, revanchas y las consecuentes necedades y malentendidos que habitualmente terminaban en tragedia. Por otra parte, estaba su sentido cultural del fatalismo, ya que incluso en las mejores épocas tenían muy claro que todo termina, como había sucedido en su mítico origen en el cual un terrible cataclismo los había llevado a esas tierras, donde su mayor expresión y desarrollo no le llegaba ni a las suelas de las sandalias, ni a la suela de las sandalias, a la cima que habían conquistado en ese pasado glorioso. Los cataclismos de la naturaleza los habían vencido una vez y los volverían a vencer siempre que quisiera. Incluso sus señores de los cielos, sus grandes señores divinos, eran impotentes ante la gran bestia del caos, que tarde o temprano, disfrazada de pasiones, de ambiciones, de tormentas o de meteoritos, los alcanzaría para aniquilarlos. La muerte del individuo no tenía tanta importancia, porque era un mal común que no impedía la descendencia, pero la aniquilación final, la que no dejaba otro vestigio que las construcciones y las piedras, era un peso insoportable que cargaban, como gucumats, sobre su espalda. Por tanto, construir era una forma de trascender y una esperanza de reconocimiento y reconstrucción en un futuro tras la destrucción y la diáspora. Para algunos pueblos mayenses, como los lacandones, otra forma de trascender y permanecer era evitando caer en las veleidades y los excesos del poder y del sentimiento, practicando la humildad y la unión familiar, y dejando que la selva y el señor divino de turno procurasen el resto. Los mayas han trascendido de las dos maneras, tanto por sus construcciones como por la actitud. Para algunos primitiva de los pueblos mayenses como los choles, los celtales, los tzotziles y los lacandones, ante sus tres desapariciones que son tanto un misterio como un hecho que se ha intentado explicar desde los más variados puntos de vista. El regreso de la gran bestia del caos. Entre los pueblos mayenses se cuenta una leyenda sobre el pueblo maya civilizado y que fue la causa de su última y definitiva desaparición, la gran bestia del caos. En los últimos tiempos, el imperio fue Chichén Itzá la primera que cayó,
quedándose vacía y sin gente. Todo un monumento a la necia vanidad de los hombres que cuando llegan muy alto les da por desafiar a los señores divinos y creerse como ellos. Es cierto que algunos han sido elevados a los cielos sin tener que morir y sin tener que pasar por el inframundo frío y oscuro. Pero esos han sido la minoría. La mayoría, y sobre todo los gobernantes, han sido necios y soberbios. Los itzaes siempre se creyeron mayas de alta posición, pero tal vez no lo eran. Tal vez eran unos advenedizos y solo copiaron lo que vieron en Tikal y en Petén. Y por ahí se metieron para gozar de los bienes de los mayas verdaderos. Por eso Chichén Itzá fue la primera en desaparecer, aunque se quedaron sus edificaciones. La segunda fue Uxmal, ciudad maya entre los mayas, pero demasiado emocional y con muchos conflictos de normas, emociones y amores. Nunca pudieron poner de acuerdo sus cabezas con sus corazones y se tropezaban consigo mismos. Hay quien dice que desaparecieron por querer ser perfectos, aunque ciegos. Todos los excesos traen problemas, incluso cuando el exceso es por querer ser mejores, por pretender ser los más buenos de todos los buenos. En otros mundos quizá les funcione, pero en este mundo hasta los más buenos deben tener un poco de maldad, o los demás te comen, y si no te comen los otros, te comes a ti mismo por dentro. Así se fueron, dejándolo todo atrás y sin comprender este mundo, y ahí se quedaron sus casas y sus monumentos. La tercera fue Mayapán, y de ahí todas las demás se quedaron también vacías, porque el gran poder venía de Mayapán. Ellos conocían el secreto y sabían los horrores que traería el futuro con la gente blanca, loca y cruel, fanática y asesina, y no querían convivir con ellos. Los señores de Mayapán llamaron a la gran bestia del caos y a ningún otro dios o señor del cielo, y le pidieron que se los volviera a comer, de la misma manera que los había parido y como había hecho en otro tiempo, porque preferían estar en su vientre que quedarse a ver cómo retrocedía el tiempo en manos de los terribles demonios y dioses del inframundo que tomaban la tierra disfrazados de humanos. Los señores de Mayapán conocían los secretos de los cielos, y allá se fueron y se llevaron todos. No creían en el poder de los señores divinos porque los conocían cara a cara. Sabían de sus defectos y de sus mentiras, y no les tenían respeto porque al igual de todo lo que hay en este mundo, eran hijos de la misma gran bestia del caos. Así que la llamaron a ella y la trajeron hasta aquí, y ella, de un solo bocado, se los llevó de nuevo. La señora del caos no se ve, ni se escucha, ni se siente, simplemente engulle a la gente y la hace desaparecer en un instante. Así chupó a todos los que vivían en las ciudades. Primero a las tres grandes, Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán, y luego a todas las demás, en un mismo momento. Ella sí es real y poderosa, ella sí da mucho miedo, y es por eso que aunque lo dejaron todo vacío y dispuesto, nosotros no nos metimos a vivir allí, y nos seguimos quedando en nuestras chozas o en la selva del plano, porque nosotros no queríamos que también nos comiera. Nosotros no somos tan sabios, ni tan importantes, ni tan adelantados como para que nos lleve. Nosotros ya estamos bien aquí. Nosotros siempre hemos sido y estado, y no tenemos ganas de desaparecer para siempre, porque el caos no es como te lo imaginas, violento, desordenado y ruidoso, sino vacío y ausencia, silencio eterno, donde ni siquiera te puedes morir para descansar un poco de las fatigas de la existencia, como les pasa a esas ciudades vacías que dan miedo y pena al verlas. Bueno, pues hasta aquí dejamos la lectura hoy. Muchas gracias.